Damos ahora la palabra a doctora Rafael de la Puente Llorente, que nos acompaña de Valladolid. Él es técnico del Secretariado de Asuntos Sociales en dicha universidad. Es máster en psicopedagogía, licenciado en periodismo, diplomado en trabajo social y especialista universitario en servicios sociales. Y tiene diversas publicaciones con relación directa con el tema de proceso de transición, acceso y acogida a estudiantes con discapacidad en la universidad, acceso a estudios superiores, intervención integral vinculada con alumnos con discapacidad en el contexto de la universidad, en colaboración con otros autores también, y ha colaborado en diversas investigaciones y estudios relacionados con la materia de transición, acceso y acogida de estudiantes con diversidad funcional a los estudios superiores. Sin más dilación, te damos la palabra para que nos presentes la propuesta de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación ONCE, a la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía y a la UNED por invitarme a participar en esta jornada. Digo invitarnos porque yo creo que vengo también en representación de la red SAPDU, que ahora os explicaré en qué consiste, y vengo y trabajo hacia dónde transitan estos estudiantes, es decir, en la universidad. O sea, el fin del camino, que no tiene por qué ser el fin del camino, es los estudios universitarios, y en esas universidades, no sé si lo conocéis, han ido surgiendo servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad. Últimamente, atención a la diversidad también y atención a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entonces, desde esa presentación, desde ahí es desde donde quería explicaros un poco lo que es la propuesta. Como tengo escasos 10 minutos, 10-11 minutos, os robaré alguno, pues voy a tratar de ir directamente al grano, ¿no? Que es explicar, bueno, ya veis que tenía como referencias, aparte de las que han traído mis compañeros, pues parecidas, ¿no? La Convención de Naciones Unidas, el artículo 24 de la Unión Europea, los Objetivos del Desarrollo, una breve reflexión sobre cómo veo yo el tema de la inclusión, ¿no? Con la analogía de las barreras arquitectónicas, ¿no? Cómo hemos ido pasando a lo largo de los años de los espacios segregadores a los espacios integradores, pero centrados en el diagnóstico, a lo que sería hoy en día en arquitectura lo que es una cota cero, es decir, donde todo el mundo puede participar. Ahí veis los conceptos, no sé si se ve abajo de la pantalla, precisamente del profesor Gerardo, que están ahí, de que la educación inclusiva es un proceso que debe tener la presencia de todos los educandos, en el que puedan participar todos, el buscar a través de diferentes metodologías el éxito de todos, y que, bueno, educación inclusiva es detectar barreras y eliminarlas para que todos los alumnos consigan el éxito educativo. Pero eso yo supongo que vosotros lo conocéis muy bien desde el ámbito de la orientación. En el ámbito de la universidad también se empieza a nombrar, y cada vez con mayor fuerza, lo que es la educación inclusiva, lo que es la universidad inclusiva. También se parte de un marco conceptual. Desde mi punto de vista, yo creo que es un marchamo de calidad el atender precisamente a los alumnos con más necesidades. Garantiza, y el éxito de todos, garantiza una educación de calidad, un modelo de calidad en el ámbito educativo. Pero, claro, requiere la planificación y anticiparse a las necesidades, lo que también se ha mencionado aquí como diseño universal de aprendizaje. Requiere que el profesorado y el entorno planifique con anticipación todos los espacios, todos los materiales académicos para que cualquier alumno pueda llegar a ellos y pueda cursar estudios como los demás, ¿no? Y también he oído aquí el principio de equidad, es decir, otorgando a cada estudiante lo que necesita. Para ello, previamente, hay que analizar qué necesita. Para nosotros, la educación inclusiva en el ámbito universitario implica a toda la comunidad. Nuestros servicios de apoyo tienen una perspectiva transversal. Quiere decir que tenemos que implicar no solo a toda la comunidad educativa, profesorado y alumnado, sino también al resto de servicios universitarios que prestan apoyo o que prestan algún tipo de recurso a los estudiantes
para que incorporen el tema de la inclusión, el tema de atender a todas las necesidades de todos los estudiantes. Estoy hablando de deporte, de alojamiento, de prácticas, estoy hablando de servicios de relaciones internacionales para la movilidad internacional. En conclusión, es un tema de cumplimiento, como decía el profesor Gerardo, de cosas que se vienen diciendo desde hace muchos años. Los servicios de atención a personas con discapacidad, por si no lo sabéis, tienen ya una historia bastante dilatada. Los primeros datan de hace 25 años y más o menos el 50% de ellos se crean en los años finales de los 90, 2000, principalmente 2000. Luego lo veréis. Todos se fundamentan en una normativa internacional, en una normativa sectorial, es decir, principalmente del ámbito de las personas con discapacidad, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, pero también en una normativa universitaria. Nosotros reformamos la Ley Orgánica de Universidades en el año 2007, se reformuló todo el sistema educativo, se crearon los grados y también se empezaron a mencionar la necesidad de establecer servicios y programas de apoyo a estudiantes con necesidades educativas específicas. No se decía así, entonces era discapacidad, pero muchos de estos servicios han ido incorporando también la atención a otras necesidades educativas específicas. Y todas, luego, particularmente, además de la normativa universitaria, todas las universidades han ido configurando o incluyendo en sus estatutos universitarios algún artículo referido a esta materia. También en las normativas de prueba de acceso, y aquí ya pues, voy hablando de lo que es la transición y para nosotros los 3 puntos claves de la transición o las 3 etapas claves, que sería transición, acceso y acogida. Se hablaba al principio, en la primera intervención, que el primer año es fundamental para cualquier alumno universitario, para alumnos con discapacidad fundamental. Todos los reglamentos de ordenación académica o gran parte de ellos incorporan alguna medida para adaptar la metodología académica o las pruebas examinatorias para alumnos con discapacidad que así lo acrediten. Y algunas universidades incluso tienen planes de atención a personas con discapacidad o necesidades de apoyo específico educativo incorporadas y aprobadas por sus consejos de gobierno. Estas cifras simplemente son estadísticas y las cifras pueden ser engañosas, pero sí es verdad que yo he consultado las cifras del Ministerio y se habla de que hay alrededor de 3.800 personas, estudiantes de bachillerato, precisamente en el curso 17-18, 3.800 personas con necesidades educativas específicas, es decir, lo que consideramos no ya el grupo ANEAE, sino el concreto de certificado de discapacidad. Esa cifra pues no se corresponde, aunque yo soy bastante optimista, ¿no? Si veo esta gráfica de los estudiantes con certificado de discapacidad que han ido incorporándose a la universidad desde estos años 2007-2008 hasta la actualidad, se ve que la pirámide va creciendo y se ve que cada vez hay más estudiantes con discapacidad en los estudios universitarios, pero si os fijáis en los 2 últimos cursos, 16-17, 17-18, hay 1.400 alumnos que se incorporan nuevamente a la universidad, con lo cual hay discrepancia en torno a un 50%. Evidentemente, no todos los estudiantes que estudian bachillerato tienen que acceder a la universidad, pero hombre, es la forma natural de seguir el itinerario, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer. Esta gráfica no es más que para deciros eso. En nuestras 83 universidades hay actualmente 22.193 estudiantes con certificado de discapacidad, que como sabéis es la punta del iceberg de todos los estudiantes, de todo el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. O sea, que podéis haceros a la idea de que es un colectivo bastante importante, aunque representa el 1,5% de toda la población universitaria. Cada vez, o el 60% está en la universidad presencial, pero como os he dicho aquí, en las universidades no presenciales hay un gran número de estudiantes. Ahí tenéis un poco la representación en cuanto a comunidades autónomas, donde destaca pues, la UNED por el gran número de estudiantes. Como os decía, la red de servicios de apoyo a personas con discapacidad en la universidad se viene gestando desde los años 90, finales de los 90, con reuniones técnicas auspiciadas por el Real Patronato, pero es en el año 2009 donde en la Universidad Jaume I de Castellón nos constituimos, digamos, oficialmente, o digamos, creamos un reglamento, una estructura para considerarnos una sola voz de cara pues, a un grupo de profesionales que nos dedicamos a la atención de estudiantes con discapacidad y personal con discapacidad en la universidad.
Hoy en día esta red aglutina a 60 universidades adheridas, que representan más o menos el 74% de esas 83 que os decía. Alrededor, según los datos de un estudio que elabora Fundación Universia cada 2 cursos, hay alrededor de 140 profesionales que nos dedicamos a esta materia. Y dentro de esos 140, el 7% tiene discapacidad. Casi todos, o la gran mayoría, se incluyen en vicerrectorados de estudiantes. Orgánicamente, ya sabéis que la estructura universitaria, pues hay diferentes vicerrectorados. Entonces, nos incluyen generalmente en vicerrectorados de estudiantes. Y como os decía, el año de inicio del servicio es más o menos la mitad, entre los años 90, finales de los 90, 2000, y luego el resto, pues a lo largo de la década de los 2000 se ha ido configurando con diferentes estructuras. Algunos servicios, pues, su estructura tiene más de un trabajador, en otros es una unidad, como digo yo. Yo soy la unidad de atención a personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid porque soy único, unidad. En otras universidades, pues hay 4 técnicos, 3 técnicos, 2 técnicos. En algunos casos, en situaciones de interinidad, en otros son funcionarios, en otros hasta hay fundaciones. Bueno, es un poco para que veáis que vamos, como digo yo, hacia la educación inclusiva. Es una tendencia. Quería mencionaros aquí, pues nada, esta semana leí un artículo en El País sobre altas capacidades y una reivindicación, ¿no?, de una psicóloga, aunque el titular ponía superdotado, bueno, en fin. Una cita de Eduardo Galeano, ¿no?, de la utopía, ¿no? La utopía está en el horizonte. Caminamos 2 pasos y el horizonte parece que se aleja, ¿no? Es por eso. Y entonces, ¿para qué? Pues para seguir avanzando hacia la educación inclusiva. Ese es un poco mi punto de vista, ¿no? Mi filosofía es que queda mucho por hacer, pero que ya hemos avanzado también bastante, ¿no? Estamos hablando de que en la universidad hay 22.193 alumnos que han declarado tener discapacidad y están estudiando, y tantos otros que ya han titulado. Bien, los objetivos de nuestra red de servicios de atención a personas con discapacidad pues puede ser muy parecido a los que pueda tener la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía, ¿no? Pues eso, fomentar la colaboración entre nosotros. Nosotros realizamos cada año un encuentro, que es como el plenario, que como digo yo es como la reunión de la comunidad de vecinos, ¿no?, donde tomamos determinadas decisiones sobre hacia dónde caminar como red y sobre todo a intercambiar buenas prácticas como servicios, ¿no?, de atención a personas con discapacidad. Procuramos proponer en nuestras universidades acciones transversales, como os decía, para que el tema de la atención a la diversidad sea un tema cultural, que todos los servicios, que todo el profesorado y que todo el alumnado vaya incorporando a su forma de hacer, ¿no?, la diversidad. Intentamos ser pues un poco un agente de intermediación y de interlocución con las administraciones educativas y con todo aquel órgano representativo de las diferentes discapacidades o diversidad, como puede ser pues desde fundaciones como Fundación 11, Fundación Universia, el CERMI, pues intentar ser ese elemento colaborador y de apoyo para sacar adelante todos los proyectos e iniciativas que tengan que ver con la inclusión de personas con discapacidad y con diversidad en el ámbito universitario. Procuramos proponer también prácticas docentes inclusivas, hacemos cursos de formación al docente, al personal de administración y servicios, impulsar los servicios de atención a discapacidad en otros foros, daros a conocer, como es un poco el objetivo mío de hoy, a ver si lo consigo y lo logro. Y bueno, pues fomentar también la colaboración con el tejido social y con las asociaciones. La red, todos los servicios, o se han hecho estudios donde se indica que los servicios de atención a personas con discapacidad, en su gran mayoría, disponen de programas preuniversitarios. Es decir, miramos hacia las etapas anteriores de la universidad para buscar facilitar esa transición de estudiantes con diversidad a los estudios universitarios. Hay muy diferentes fórmulas, desde individuales a grupales. Yo querría mencionar y destacar algunos proyectos como Campus Inclusivo, que es una iniciativa de Fundación 11, el Ministerio de Educación y Fundación Repsol, precisamente que busca facilitar la transición de estudiantes con discapacidad y diversidad de la educación secundaria a la universidad. Hay otras formas, hay jornadas de puertas abiertas, programas específicos, diferentes formas para
intentar facilitar la transición de estudiantes con diversidad a los estudios universitarios. También los servicios de atención y apoyo, y es donde os decía que es importante para nosotros la acogida y el seguimiento durante el primer año, realizamos labores de tutorización. Ahí nos parecemos un poquito también a lo que hacen los departamentos de orientación, porque hay que hacer el seguimiento de los estudiantes. Desde mi punto de vista, una universidad pequeña como es la Universidad de Valladolid, que atiende o tiene matriculados a 236 estudiantes con discapacidad y otros tantos con necesidad de apoyo educativo, apoyar el primer año, conseguir planificar adecuadamente la atención en el primer año de universidad, garantiza en muy buena medida la continuidad de estudios. Y es donde hay que, o por lo menos yo, donde pongo la carne en el asador, sobre todo de los alumnos que acceden a la universidad. Hacer un seguimiento adecuado pues es parte del éxito. A lo largo de los estudios universitarios, algunos de estos estudiantes nos demandan también información u orientación, o a veces informando estás orientando y a veces orientando estás informando, sobre lo que es la vida cotidiana, la vida académica, las adaptaciones o las necesidades, o cómo resolver las dificultades que se pueden encontrar debido a sus circunstancias en el mundo académico y en la universidad. Muchos de estos servicios, no todos, pero muchos de ellos, tienen también medidas de inserción laboral o de orientación o promoción de prácticas y orientación en el ámbito del empleo. Algunos de ellos también realizan adaptaciones en el ámbito laboral, de los puestos de trabajo, quiero decir, y todos ellos adaptaciones académicas, que en buena medida vienen justificadas ya en los niveles previos de educación. Es decir, que en nuestro caso traemos en muchas ocasiones la evaluación psicopedagógica ya nos viene de la secundaria y por tanto nos facilita muchísimo el trabajo. Os necesitamos y espero que vosotros también nos tengáis en cuenta, ¿no? Y luego pues también hacemos orientación e información y tramitamos becas y ayudas al estudio a estos estudiantes. Como os decía, cada año, desde el año 2009-2010, tenemos un encuentro anual, desde que aprobamos nuestro reglamento de organización y funcionamiento. Estas son las universidades en las que se ha celebrado. El último ha sido en el año 2019, en noviembre, en la Universidad de Valladolid, fue el décimo aniversario. Y también, entre encuentro y encuentro, con la gentileza de la Universidad Complutense de Madrid, organizamos unas jornadas de grupos de trabajo. Es decir, nuestra red está organizada principalmente en 4 grupos de trabajo que hemos configurado. Uno sobre adaptaciones curriculares, estamos trabajando en ese tema. Otro sobre movilidad, otro sobre prácticas y empleo y otro sobre comunicación y TIC. Nosotros, los servicios, nos vamos distribuyendo, algunos participan de varios grupos de trabajo, otros se quedan solamente en uno y tratamos de eso, de ir avanzando en cuanto a medidas, buenas prácticas en esos 4 ámbitos temáticos, aunque si la red decidiera crear otro grupo de trabajo, pues se vota y se decide, o suprimir otro grupo de trabajo, pues se votaría y se decidiría. Por ejemplo, en nuestro 10º encuentro, pues hemos decidido aprobar un decálogo ético y profesional. Es decir, nos hemos autoimpuesto unas medidas de cómo proceder para atender adecuadamente a los estudiantes con discapacidad y con diversidad en las universidades. Y hemos modificado algunos puntos de nuestro reglamento de funcionamiento interno. También producimos publicaciones, investigaciones, como por ejemplo la guía de adaptaciones, que no sé si conocéis, pero que podéis buscar en Google guía de adaptaciones universidad y enseguida os sale, una publicación que tenéis, así se ha entregado, perdona, que como en mi caso se agotó en la Universidad de Valladolid, nos quedamos sin ellas, pues ya hago referencia al PDF, pero sí, tenéis ahí el ejemplar. Entonces, bueno, pues como veis, producimos documentos técnicos adaptados a nuestra realidad, porque igual veis ahí los que seáis orientadores o hagáis evaluaciones psicopedagógicas, hombre, aquí falta esto, falta lo otro. Bien, nosotros, aunque hay mucho psicopedagogo entre los servicios de atención a personas con discapacidad, también hay trabajadores sociales, hay diferentes perfiles profesionales, psicólogos, hay de todo. Bueno, producimos los materiales que primero nos sirven a nosotros, es decir, que nos sirvan de homologación, homogeneización de prácticas para que en cualquier estudiante con discapacidad, en cualquier universidad, sea atendido de la misma manera, porque hay mucha diversidad.
El sistema educativo, sobre todo hasta el bachillerato, ¿no? En secundaria obligatoria, pues es como, tiene todo bastante bien pautado. Pero las universidades son muy diversas. Entonces, nosotros trabajamos para generar elementos comunes de trabajo. Pero es que encima parece ser que estas cosas que producimos pues, tienen determinado significado para la etapa anterior y está teniendo muy buena acogida, con lo cual pues nos alegramos mucho de que vayamos en la misma sintonía. Esta es la foto de familia del último encuentro que se tuvo en Valladolid. Ahí estamos un poco representados todos. Y bueno, quería que vierais a mis compañeros de trabajo. Algunos están por aquí, porque aquí hay representadas universidades de Cantabria, Salamanca, Castellón, Valencia, Coruña, Zaragoza y algunas de Madrid. Son compañeros míos de servicios. Ahora estamos trabajando un poco en lo que sería intentar configurar un modelo de transición, acceso y acogida de estudiantes con discapacidad y diversidad a los estudios superiores, ¿no? Os hablaba de que hay diferentes herramientas y también unos objetivos. Los objetivos es eso, facilitar la transición de la educación secundaria a la universidad, tratar de unificar criterios, potenciar la inclusión de estos estudiantes que todavía no acceden en la proporción que deberían a la universidad y incrementar el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en el ámbito universitario. Incrementarlos en número e incrementarlos en presencia y visibilidad, porque alumnos con dificultades de aprendizaje, alumnos con TDAH, dislexias, bueno, conocéis un poco el grupo, todavía no están del todo presentes como tal en la universidad. Incluso algunos no quieren estar presentes como tal en la universidad. Os puedo poner un ejemplo. Yo participo en las pruebas de acceso a la universidad, en el tribunal evaluador, como otros servicios que hay de atención a personas con discapacidad, y desde hace unos 10 años ya, el 50% de los que se presentan son de este colectivo, de otros alumnos con necesidades educativas. Y la otra mitad son el colectivo tradicional, que digo tradicional, yo llevo unos 23 años en esto de atención a estudiantes con discapacidad en la universidad y antes era el colectivo mayoritario, alumnos con discapacidad, con certificado de discapacidad. Pero cada vez son más los alumnos que vienen con necesidades y dificultades de aprendizaje y otro tipo de necesidades de apoyo educativo. Pero, sin embargo, al servicio no acuden en la misma proporción. Es decir, ese 50% de alumnos que se presentan en las pruebas de bachillerato, después que pasen por el servicio de atención a la discapacidad, puede ser un 10, un 20% de ese grupo. Entonces, otro de los objetivos es, pues eso, acercarnos más a la realidad de la secundaria y del bachillerato, acercarnos más a que la diversidad es mucho más amplia que la discapacidad, que el certificado de discapacidad. Bien, en ese modelo, pues habría como 3 etapas. La etapa de transición, la etapa de acceso y la etapa de acogida. Bueno, muy sencillo, ¿no? La etapa de transición, lo que nos tenemos que fijar sobre todo y trabajar en coordinación con los departamentos de orientación y en coordinación con los profesores de secundaria, es en configurar un adecuado itinerario vocacional. Una palabra que supongo que os suena muchísimo. Pues en la universidad ya se va mencionando también. Un itinerario vocacional adecuado a las capacidades, competencias, necesidades, potencialidades de cada estudiante, para que el proceso de acceso a la universidad sea lo más exitoso posible. Para ello tenemos fundamental fe en los departamentos de orientación y en los centros de secundaria y en la gente que sí que cree en estos modelos. Que decir hoy en día creer, Gerardo, me parece pues eso, muy, muy fuerte, ¿no? Cuando hay tanta normativa, tanta publicación y tal, que debería de ser algo ya natural a nosotros, pero todavía hay que creer en esto. Y, por supuesto, orientar y coordinarnos en ese proceso de transición que no empieza en segundo de bachillerato, empieza quizás en cuarto de la ESO. Esto es una idea fundamental que yo aprendí a través de la organización del campus inclusivo. Yo pensaba que era eso, bueno, pues los que vengan los atendemos desde segundo de bachillerato, en mayo, junio. No. Esto se genera y se gesta desde la secundaria, configurando un adecuado itinerario vocacional. Para ello hay que dar mucha información de lo que es la universidad a la secundaria y recibir el feedback de la secundaria a la universidad. En lo que se refiere al acceso, pues también tenemos esta dificultad de homologar las medidas de adaptación que se deben de implementar en las pruebas examinatorias, porque a pesar de que tenemos un Real Decreto, el 412 de 2014, que regula las pruebas de acceso a la universidad y que es para todo el ámbito estatal, con una serie de medidas estándar, modelos específicos de examen, mayor tiempo para la realización de examen, bueno, hay una serie de metodologías. Luego,
las comunidades autónomas y las universidades generan su propia normativa y, pues bueno, aunque hay normas generales bastante semejantes, luego hay discrepancia en cuanto a criterios en algunos colectivos y en la atención de algunos colectivos. Entonces, pretendemos también con este modelo crear unificación en lo que es las medidas que tiene que haber en las pruebas de acceso. Y la tercera etapa, para nosotros muy importante, porque es dar una buena acogida a estos estudiantes, un debido plan de acción tutorial cuando sea necesario y seguir durante la etapa educativa, pero especialmente en los primeros años, estos casos para ver en qué medida pues, se debe modificar alguna de las actuaciones que implementamos de adaptación en la metodología académica o en las pruebas examinatorias, o en general de integración o de inclusión en el ámbito de la universidad. Además, en esa parte de la acogida, pues vienen todas las medidas que también realizan casi todos los servicios de atención a discapacidad, de sensibilización, de formación y de información. Esto es un poco lo que es la coordinación del modelo de transición, acceso y acogida que podríamos pensar, ¿no? Tiene que haber una coordinación con la parte anterior a la universidad y tiene que haber una coordinación del servicio para facilitar esa transversalidad que pretendemos dentro de la universidad. Con la etapa anterior a la universidad, pues hay que estar coordinados y trabajando codo a codo con recursos educativos específicos, departamentos de orientación, los servicios sociales también, a veces las entidades de personas con discapacidad, los servicios de apoyo de otras universidades. Bien. Y dentro de la universidad, pues con absolutamente todos los servicios universitarios, todas las facultades y centros. En algunos casos tienen la suerte de tener en cada facultad, en cada centro, un profesor responsable de tutorizar a los estudiantes. En otros casos es un cargo académico, que apoyan y que hacen el feedback con el servicio de atención a personas con discapacidad, que su deber es hacer una tutorización de tipo general, no de tipo específico. De tipo específico sería precisamente en un centro educativo, en el centro educativo donde estudia el estudiante, ¿no? Con las labores de tutorización. En el año 2018, en una de estas jornadas que organizamos de grupos de trabajo, pues hicimos un pequeño sondeo, supongo que me estaré pasando el tiempo, pero de más. Hicimos un brevísimo sondeo sobre qué medidas hacíamos los servicios de atención a discapacidad para facilitar esa coordinación entre etapas. Y bueno, pues veis que bueno, respondieron con que jornadas universitarias de puertas abiertas o acudir a los centros de secundaria, organizar campus inclusivos, programas específicos como la Universidad de Granada, que tiene un programa específico para facilitar la transición a la universidad. E incluso, bueno, cada universidad fue señalando una serie de buenas prácticas que podrían facilitar pues este proceso de transición, acceso y acogida a la universidad. Voy a concluir porque me paso mucho del tiempo. Pensamos eso, que la inclusión educativa es un marchamo de calidad, que los servicios universitarios de apoyo a estudiantes con discapacidad somos un elemento más en esta gran tarea de la inclusión educativa y por eso, además, cumplimos con el objetivo o proporcionamos un puntal en lo que es la educación, el espacio europeo de educación superior, la dimensión social que ha de tener, que debemos de intervenir también con otros colectivos, no solo los de certificado de discapacidad, sino que hay otros estudiantes que están accediendo a la universidad y que presentan dificultades y necesidades educativas, que la labor de acogida es fundamental, que veis ahí en otro color que las actuaciones conjuntas con secundaria también es fundamental para nosotros, para facilitar el tránsito, que precisamente podemos ayudar en este modelo de transición, acceso y acogida a prevenir situaciones que pueden complicarse, a intervenir en aquellas para que no se den circunstancias no deseables en el ámbito de itinerario universitario del alumno con diversidad, y que bueno, pues durante las pruebas tenemos que intervenir y también en los primeros años intentar, o el primer año sobre todo, un seguimiento mayor en los estudiantes para facilitar pues eso, el éxito educativo, que es lo que se pretende. Muchas gracias. He tratado de sintetizarlo lo más posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael.